Buenas tardes, Daniel Martínez, buenas tardes, ¿cómo te va? Para que estaba silenciado. Bueno, ¿cómo andas tú? ¿Andas bien? Un placer hablar contigo y con toda la audiencia. Vamos arriba. Bueno, hoy tengo un desafío, porque no tenía Dale. pensado que pudieras estar, entonces el desafío es quién tiene mejores propuestas, o mejores propuestas no. Todas las propuestas son buenas, pero hoy Ernesto Agar mandó una propuesta sobre algo parecido a lo que había dicho en la columna anterior, sobre desarrollo y inventar las cosas productivas y la gente de la... Todo aquello que habíamos hablado de los tambos y todo lo demás, vos no te acordás, pero yo me acuerdo. Y Ernesto Agasso se hizo otra columna de invento de la nanotecnología. ¡Fua! Salado. Quedé, hasta me creció el pelo. Adelante, Daniel. Gracias por estar. Bueno, vamos arriba. ¿Cómo andan ustedes? Bueno, no, yo quería un poco retomar todo el tema ese de la columna, porque para recordar lo que tú mencionabas, Néstor, lo que nosotros hablábamos la vez anterior era la importancia de que un país, por supuesto, continúe haciendo las cosas que tradicionalmente hace y ha hecho bien. Obviamente la producción de materias primas en Uruguay ha sido históricamente importante. Nació al influjo de la producción de explotación de cueros, después de carne, lana, soja, trigo, arroz, lechería, sin duda, y sin desvalorizar eso que es tremendamente importante, dar de qué forma uno no solo hace eso como país, sino que también empieza a desarrollar otras actividades que tengan más valor agregado, más tecnología y que implique gente con más conocimientos y que por lo tanto signifiquen para el país más trabajo y con mejores sueldos. Y decíamos que el Uruguay bien por su producción primaria, pero lo que nos ha faltado como nación y que inclusive yo creo que es una especie de deber histórico de izquierda y bueno, y un proyecto nación como es nuestro Frente Amplio tiene que desarrollar, es justamente avanzar a la diversificación productiva. No dejar de hacer lo que históricamente se ha hecho, sino también hacer otras cuestiones más complejas. Y también comparaba, para que fijar ideas y que la gente tuviera claro, cómo Estados Unidos, por decir un país que todo el mundo dice, pa, qué desarrollado que es, qué impresionante. Lástima que algunas áreas como el armamentista tenga tanta importancia en esa economía, pero eso es harina de otro costal, ya hablaremos de repente algún día, u otro hablará. Pero Estados Unidos tiene un 30-40% de su actividad económica basada en la producción primaria. Sabemos que es del más importante productor de soja, de maíz, etcétera, del mundo, pero además de eso tiene actividades también de media tecnología, como puede ser la producción automotriz, la producción de alimentos, la producción de determinado tipo de maquinaria, etcétera, no demasiado compleja, que también es otro 30-40%, entre las dos hace más de un 80%, pero además también tiene producción de lo que es alta tecnología, tanto a la hora de lo que son biotecnologías y tecnología de puntas, como, bueno, industria aeroespacial, robótica, bueno, inteligencia artificial, etcétera. Conclusión, mientras nosotros tenemos un 80%, 80 y pico por ciento de nuestra economía basada en la producción de materias primas o en industrias con uso intensivo de materias primas y 20% en lo que es actividades económicas con media tecnología o alta tecnología, que es muy escaso en el caso uruguayo, estos países que han logrado mucho más desarrollo tienen mucho más distribuido, tienen poner 40-40-20 por fijar ideas. Y así como hablamos de Estados Unidos, podríamos hablar de Corea o de Japón o de Francia o de Inglaterra, etcétera, etcétera. Por lo tanto, para lograr lo más fundamental, que es generar riqueza para distribuirla y hacerlo simultáneamente, como quiero resaltar, fue lo que hizo el Frente Amplio en 15 años, a diferencia de lo que pasaba antes de que el Frente Amplio gobernara y lo que pasa ahora, donde hay crecimiento económico pero no hay redistribución de riqueza, al revés, está habiendo una concentración del aumento de lo que la gente que tiene mucho gana con respecto a una disminución de los que tienen menos recursos. Pero bueno, como nosotros queremos no repartir la pobreza, sino repartir la riqueza, tenemos que lograr un país infinitamente más desarrollado y más diversificado en su producción.
Esa es la idea central de lo que yo empezaba a exponer la vez pasada y quiero profundizar con algunas medidas concretas. Y también insistir de que cambiar, o sea, modificar, o sea, diversificar la matriz productiva es también la forma más profunda de redistribuir la riqueza. En los gobiernos anteriores, nuestro Frente Amplio mejoró la redistribución de riqueza básicamente por algunas vías. Uno, la inversión social, ya sea la importantísima inversión en salud, que permitió el Plan Nacional de Salud, que universalizó el acceso a la misma, la inversión en educación, donde teníamos centros educativos, sobre todo, que eran realmente, en muchos casos, taperas, y hoy la excelencia de los medios de los centros educativos, si bien uno no puede decir que es al 100%, pero mejoró notablemente, y una parte se enorgullece recorrer algunos pueblos a veces pequeños del país y donde ve la calidad de los centros educativos, sean de UTO, sean de liceo, sea de lo que fuera, de primaria, lo que fuera, y también a través de lo que fue la reforma impositiva que impactó, cuando uno mira las gráficas, claramente la reforma tributaria que se generó en nuestro país impactó favorablemente a la hora de la redistribución de la riqueza, aunque de repente algunos dicen, habría que haber ido más lejos, de repente sí, pero lo que es objetivo que esas fueron tal vez las tres principales caminos, la inversión social, la inversión, la reforma tributaria, fueron la inversión social en sus diferentes vertientes, salud, educación, etcétera, fueron las principales vertientes para lograr una redistribución de riqueza en nuestro país y de esa forma dignificar la vida de un montón de gente que a veces no accedían a cuestiones básicas u otros no accedían a poder realizar sus sueños y bueno, gracias a esta política se logró. Pero estas son políticas globales que tienen su límite. Una vez que tienes un sistema de salud, creo que nuestro sistema de salud se puede mejorar y se debe mejorar, pero también tiene sus limitantes y lo mismo cada una de las áreas. Hay una forma que es la más genuina, que es cuando tú generas trabajo y generas trabajo de calidad. Lo que yo mencionaba, trabajo y producción con mucho más valor agregado, del tipo que sea, con mucho más valor agregado y con mucho más inclusión tecnológica, porque hacer cosas más complejas y con más tecnología implica más mano de obra y más calificada y por lo tanto con mejores salarios. El Uruguay hoy tiene un problema de trabajo. Es muy interesante, pero ¿saben cuáles son los dos ítems, los dos capítulos de la vida pública, de la vida de nuestro pueblo, que mayor preocupación genera y lo marcan todas las encuestas en estos momentos en Uruguay? ¿Cuál? Son seguridad y trabajo. Seguridad, donde por más que nos quieran convencer que hay quienes estamos celosos del éxito, la verdad que poco creíble que es eso, hoy más del 50% de la gente tiene como su primer o segunda preocupación, pero siempre en el orden de más del 50% de la gente preocupada por el tema de seguridad, que es clarísimo, más sobre todo el impacto del narcotráfico a todos los niveles, eh, siendo de la vida cotidiana en los barrios hasta el gran escenario del lavado de activos, ni que hablar. Y segundo es el trabajo, es la segunda preocupación de los uruguayos, porque no se trata de los índices que de repente no están tan malos, sino se trata de la calidad del trabajo, que el dinero te dé para vivir con dignidad o no. Por eso, cuando hablamos de diversificación productiva, estamos hablando también de más trabajo y estamos hablando de calidad de trabajo con mejores salarios, porque mejores salarios implican redistribución de riqueza, ni más ni menos. Por lo tanto, disculpen que vuelva a tomar este tema, pero a mí es un tema que Cómo hacerlo, Daniel, cuando tenemos una franja que de repente no accede a determinada tecnología, a determinada formación académica para, usted decir Néstor, Néstor tiene 64 años, pero un joven de 30 años, 20 años, ¿cómo hacerlo para que técnicamente pueda elevarse? Bueno, capítulos, formas hay muchos. Una es, rompiendo moldes. Una es, por supuesto, fortaleciendo a través de, bueno, ni que hablar de la UTEC, maravillosa experiencia educativa que se desarrolló en el segundo gobierno frente amplista. Otro es fortaleciendo la UTU y otra es diversificando las opciones como se están diversificando a través de la enseñanza terciaria. Pero ahí hay otra cuarta, yo te diría, que es lo que es la acreditación de saberes y la complementación de saberes.
Hay mucha gente que tiene ciertas experiencias por la vida, por su trabajo, y que nunca terminó o nunca, a veces nunca realizó determinados cursos. Si usted puedo contar de mi vida profesional privada, fábricas, en algunos casos importantes en el Uruguay, en donde la gente te fabrica maquinaria de excelencia, agrícola de excelencia, y en 40 personas que trabajan hay un egresado de ducto con suerte. Y sin embargo, los saberes los tienen y las máquinas funcionan y el servicio y la excelencia de sus productos es reconocida por todos los consumidores, digamos, en este caso, bueno, empresarios y emprendimientos agropecuarios. Y ahí en ese caso lo que se trata es acreditar los saberes y complementar para hacer que estos tengan un mayor marco de conocimiento y de profundidad para que den salto en calidad. Y como esos, hay muchísimos ejemplos que muchas veces a partir del conocimiento que la gente ya tiene porque realiza con excelencia la tarea, se complementa con cursos que permiten que la práctica se una con algo de teoría y de esa forma terminar de comprender con más globalidad el oficio que realizan y poder mejorar sistemáticamente. Pero hay que atacar en todas las áreas, porque muchas veces a una persona de 40, 50 años cuesta hacerlo ir a un curso, Claro. ¿verdad? Pero de repente sí le puedes dar cursos particulares orientados a que a partir de su conocimiento fijar ideas con algunos elementos teóricos que le permitan terminar de comprender algunas cosas que las sabe hacer muy bien, es la práctica, pero que nunca tuvo el soporte teórico como para realizarlos. Y eso le implica de repente dar saltos en calidad y hacer cosas que hasta hoy no hace, pero que de repente sumándole algo de conocimiento, acreditando sus saberes, empoderándolo, porque también está el orgullo del reconocer que no tiene título de tornero, pero se le puede dar un cierto reconocimiento, porque en definitiva termina siendo un gran tornero, un gran fresador, o bueno, la máquina herramienta que quieras, por poner un ejemplo. Ni que hablar con gente que suelda de excelencia, maneja muy bien la soldadura, y sin embargo nunca hizo un curso, lo sabe por pura práctica. Entonces se da el proceso lo que se llama la acreditación del saber, se le hacen las pruebas necesarias, siempre desde el punto de vista práctico, y luego se le complementa con algo de formación teórica adecuada a una persona que está en una etapa de la vida donde no es una esponja de conocimiento, como puede ser una persona de 40, 45 años, sino que es una persona que ya está en la etapa más madura de su trabajo, ¿no? Pero es posible, y mira que hay Algo experiencia. parecido, algo ahí, que yo recuerde, algo muy popular, fue el tema de la refinería en CAP, con que se adiestró gente para la soldadura y para Soldadores. el... Ahí está. Sí, sí, sí. Sobre todo es el tema de los soldadores y los instrumentistas, porque en ANCAP, la refinería, al trabajar con combustible y al trabajar muchas veces con altas y altísimas presiones, la soldadura tiene unos niveles de exigencia muy grandes. Aparte de generar todas esas soldaduras, tienen placas radiográficas para verificar que no tengan ni fisuras ni poros, o tienen ensayos de ultrasonido, de corrientes magnéticas, no importa. Algún ensayo no destructivo que verifica la calidad de la soldadura porque se requiere que sean de excelencia, porque, por el riesgo, ¿no? Porque uno te puede jugar a que un caño que conduce combustible sumamente volátil y aparte inflamable reviente por una mala soldadura, ¿no? Ese fue un caso, o lo mismo la instrumentación, donde tal vez el primer lugar donde se desarrolló la instrumentación, primero neumática y ahora electrónica en el Uruguay, uno de los primeros lugares fue la refinería y requirió una capacitación y un nivel de exigencia cuando en Uruguay todavía no había ni experiencia ni se habían desarrollado gente, así que hubo que preparar. Y luego, sobre todo cuando se hizo la remodelación de la refinería, se requirió una cantidad de gente con expertise, con formación en esos capítulos que hubo que formarla. Y a su vez, mucha de la gente formada para lo que fue la remación de refinería terminó trabajando en UPM, en Bosnia, en otros emprendimientos industriales que lo requerían, y también siempre al ser una gente muy calificada con niveles de ingreso muy importantes, ¿no? Y por lo tanto, a eso nos referimos. Necesitamos mucha gente que haga cosas diferentes. Eso es un primer capítulo. Ahora bien, uno dice, pero ¿cómo se desarrolla? ¿Cómo logras tú diversificar una matriz productiva? Experiencia hay mucha. Está desde la experiencia coreana, donde, por ejemplo, el Estado
hay que aclarar, en aquel momento era una dictadura, pero definió que estaba el área automotriz, el área naval, el área del software y el área de la petroquímica como principales áreas donde el Estado invertía los pocos recursos que tenía en aquel momento. Yo les quiero recordar que Corea del Sur, después de la guerra de Corea, por la década del 50, era un país que era 4 veces más pobre por habitante. El Producto Bruto Interno, que se llama por habitante de Corea, era 4 veces más chico que el de Uruguay. Hoy es el triple. Hoy anda arriba de los $50.000 por habitante por año. O sea, no quiero confundir. O sea, son 3 veces más ricos por habitante que nosotros, cuando eran 4 veces más pobres que nosotros hace 60, 70 años, 60 y pico de años. Ellos definieron, entonces, los escasos recursos que tenían. Corea era un país que no tenía industria, que producía arroz poco, porque es casi todo montaña, pero producía algo, y casi todo se exportaba ellos pasaban hambre y exportaban casi todo el arroz a Japón. Y hoy, en base a una política muy dedicada a concentrarse, a capacitar gente y al Estado ayudar a desarrollar complejos industriales en esas áreas, automotriz, naval, petroquímica y software, hoy son un país 3 veces más rico que nosotros y con estándares de vida que son realmente importantes. Después uno puede cuestionar, ¿es lo ideal, no es lo ideal, el consumismo, no el consumismo? Yo en eso estoy de acuerdo, soy anti-despilfarro y anticonsumismo en la vida personal, y ni que hablar en la vida pública, como he sabido y tal vez he sido de las personas más investigadas a ver si había hecho algo mal en mi vida, ¿no? Por haber sido candidato del Frente Amplio. Pero por encima de eso, lo importante es que la generan la riqueza. Esa es una forma. Ahora bien, hay otras formas y hay otros caminos que tal vez no sean tan dirigidos, pero que pueden ser viables. Por ejemplo, Hay mucha experiencia en el sentido que vos nombraste a Corea, todo en el área asiática, pero concretamente en América Latina las hay que podamos traer, que se vea como ejemplo, bueno, digamos. tal vez en Brasil en ciertas épocas, con la protección, la sustitución de importaciones en general que se hizo en toda América Latina, en particular en Brasil, les ayudó a desarrollar ciertas capacidades, pero también fue muy ayudado por el tamaño del país y la demanda que eso genera, que hizo que muchas empresas europeas y americanas, pero sobre todo europeas, se instalaran en Brasil. Pero eso es diferente, yo creo que hay que ir un paso más. Y después, pero justamente hay que buscar. Y si el camino no está claro, hay que inventarlo. Y cuando me tocó ser ministro de Industria y Minería, yo creé un área que no existía, que se llamaba Desarrollo de Proveedores Nacionales. ¿Qué es eso? ¿Cuál es la idea? Exactamente. ¿Cuál es la idea? Se había hecho una experiencia particular en ANCAP cuando fui presidente de ANCAP. ¿Cuál es la idea? Ver de qué forma trabajamos juntos las grandes empresas del Estado y desde el propio Ministerio de Industria, Energía y Minería para ayudar a que cosas que se importan, trabajando conjuntamente con el sector de las pymes y pequeñas y medianas empresas, se generen capacidad de hacer cosas que hoy en Uruguay importan. Por ejemplo, en la refinería o, bueno, por la planta de lubricantes, que se importaban todos los envases de lubricantes que producía ANCAP. Trabajamos juntos el sector de la industria de inyección plástica, ¿tá? Junto con ANCAP, para desarrollar la capacidad de que la industria uruguaya de inyección de plástico pudiera fabricar los envases y se logró. Lo mismo se logró con otros 3 productos, no importa. O sea, lo que hicimos fue trabajar. ANCAP se interactuaba con la Cámara de Industria y con las pymes, con las AMNIPE y con pequeñas y medianas empresas para lograr ayudar a la propia ANCAP a desarrollar, junto con proveedores uruguayos, lo que implicaba mano de obra, inteligencia, tecnología, etcétera, uruguaya, para desarrollar productos que ANCAP necesitaba y que hoy los importaba. Por eso el nombre, desarrollo de proveedores nacionales. Pero eso no está solo con las empresas públicas, que ya de por sí es un mercado importante. Mira que como buena plantas industriales que tiene ANCAP, porque tiene la refinería, pero tiene las propias plantas de distribución, pero tiene la producción de biocombustibles, tanto etanol como biodiesel, como tiene la industria del Portland. O sea, es un consumidor de muchos insumos, que está bueno, está muy bueno que haya gente, que haya uruguayos y empresas uruguayas, pequeñas y medianas preferentemente, que lo hagan. Pero eso también se puede lograr, por ejemplo, trabajando conjuntamente el sector agropecuario con los fabricantes
de máquinas agropecuarias, con los fabricantes, los generadores de biotecnología, sea en el área vacuna, o de lanar, sea de porcino, o sea soja, o bueno, la planta que tú quieras. Si el sector agropecuario logramos que empiece a trabajar en profundidad, colaborando y buscando que cosas que hoy importan se generen con conocimiento y con habilidades de uruguayo, ayudando a desarrollarlo, y el Estado sirve de ese nexo, está dando un paso descomunal a generar lo que hoy, mira, no estoy actualizado en los números, pero hasta hace poco yo me acuerdo que el 96% de la maquinaria agrícola que consumía el Uruguay para su producción era importada. Creo que era solo el 4%. De repente cambió y estoy hablando de números de hace 10 años, puede ser, pero no me importa. Lo que queda claro es que la inmensa mayoría de la maquinaria agrícola que consume el Uruguay es importada. ¿Tá? Yo conozco muy bien, hasta trabajé, hice ingeniería a una empresa de maquinaria agrícola, que es la más grande del Uruguay, o sea, pero es una empresa que está en un pueblo chico, con gente recontrametedora, no son grandes empresarios que viajan en primera clase o en business, sino laburantes de a pie que la pelean, y es increíble, o sea, está bueno, o sea, ayudar a esa gente para que se potencien, para que adquieran tecnología, para que mejoren sus plantas de producción y ver el estado de qué forma ayuda a potenciar a esa gente, le da respaldo y a su vez se interactúa con el sector primario para que el sector primario se interese y colabore en ese crecimiento para que haya en Uruguay más, que las empresas que hay mejoren en calidad, sean cada vez más eficientes y también, ¿por qué no?, desarrollar nuevas empresas en diferentes áreas de maquinaria para la producción primaria. O puede ser biotecnología, como por suerte lo hace. El INI ha hecho un trabajo maravilloso a lo largo de su historia y hay que seguir haciendo y hay que buscar por qué no, porque laboratorios privados, como lo hizo en su momento Santa Elena con las famosas vacunas para lactosa y otros productos, generar gente que haga cosas diferentes, que ponga conocimiento y que por lo tanto le agregue valor a lo que hace un sector uruguayo que es muy dinámico, como es el de la producción primaria. Pero lo mismo también se hizo ya, hay una experiencia muy hermosa, con lo que fue la compra de medicamentos. En su momento, desde el Ministerio de Industria, Energía y Minería, dejamos instauradas las bases en mi caso, y se trabajó, que me sucedió, a través del equipo que habíamos formado conjuntamente, se trabajó para lograr que romper la barrera aquella de que había un momento donde con una oficina en algún lugar de Ciudad Vieja, una persona con un fax o con un mail ahora, sin generar ningún trabajo, ganaba licitaciones, fueran de genéricos o de elementos de repente, medicamentos más específicos, que en ese caso tal vez se explica más porque hay que generar esa tecnología que si no se la tiene, pero la industria uruguaya casi no participaba y se generaron ventajas comparativas y exigencias de participación de mercado que terminaron generando que el mercado de medicamentos uruguayo, los laboratorios existentes, aumentaran su capacidad de colocar productos y generar conocimiento y dar más trabajo a gente, etcétera, en el mercado uruguayo. Y como eso lo podríamos decir en muchos lugares. Recuerdo, por ejemplo, un hecho muy concreto. Nos tocó tener la iniciativa y liderar el primer proceso, el arranque del Plan Estratégico de Energía que cambió la matriz energética del Uruguay, ¿verdad? Ya voy, que de repente, en la vez que viene les cuento esa historia, que es bien interesante, cómo se armó ese plan energético, que bueno, yo había traído a Ramón Méndez, que estaba en la universidad, para trabajar conmigo, y la verdad se hizo un trabajo maravilloso, que aparte Ramón lo pudo seguir los 5 años siguientes cuando siguió siendo director de energía. Pero ese plan, parte de lo que tenía era ayudar a desarrollar capacidades tecnológicas y de mano de obra y de trabajo uruguayo. Por lo tanto, los primeros molinos eólicos y generadores eólicos se pedían en las licitaciones, cuando UTE salía a comprar energía para que se instalaran parques eólicos, un 20% de participación de la industria nacional o del trabajo nacional, y después se terminó en un 50% y más, que es una forma también de motivar trabajo uruguayo. Pero bueno, me fui al diablo en el tiempo, la verdad que es un No, tema que nada. apasiona y que les aseguro que todavía habría muchísimo más para hablar, oportunidad tendremos. De repente la que viene nos dedicamos a hablar de cómo el Uruguay pasó a ser de un país que salvo la hidráulica casi no tenía energía renovable, a ser de los mejores países del mundo en cuanto a participación de energía renovable, y que se hable con admiración y respeto del Uruguay gracias a una planificación estratégica a largo plazo que empezó en el 2008. Tiempo habrá de hablar de eso. El cambio de la matriz, pero la matriz económica
Energética. la matriz energética. Daniel, cada día que pasa, y yo en estas charlas que hay por ahí con otros compañeros también, más convencido estoy de la necesidad de que participen en estos medios o en otros, pero haciendo esta clase de docencia que en realidad nos clarifica, dice, pero caramba, ¿por qué esto yo no lo sabía? Y yo también era parte de la fuerza política en algunos lugares que otros de repente no podían estar. Pero tampoco me enteraba porque estamos en la máquina de hacer cosas, resolver, y hay que hacerse tiempo para esto porque realmente te felicito, Daniel. Muchísimas gracias por dar este aporte a los compañeros, a los vecinos, a los televidentes que andan por allí. Esto queda en las redes. Es más que importante, no solamente el hacer, sino cómo hacer, cómo pensar. Gracias. Vamos arriba. La próxima vez de repente hablamos de energía. También sabe que yo ahora estoy por hacer un viaje personal que me va a tener fuera de la contienda por Sí, una pues ya semana. arreglamos que tenés que dejar grabado. Ya está arreglado. Vamos arriba. Un abrazo, nos vemos.